Vamos a comenzar en esta hora entonces con este tema de escatología bíblica. También podemos llamarle, como yo le puse allí el título, verán en el apunte, promesas y profecías del pasado, la historia del futuro. En la Biblia nos encontramos con cosas maravillosas, hermanos. Nos encontramos con mucha historia, pero también nos encontramos con la historia del futuro, porque abundante es el material profético que anuncia en la Biblia, en los libros de la Biblia, las cosas que han de suceder en el futuro. En un futuro cercano, en breve, dice la Escritura, y también en un futuro más lejano. Por eso titulé de esta forma estos estudios bíblicos, pero en realidad son estudios de escatología bíblica. Vamos a dar una introducción a estos temas y algunas explicaciones. Ustedes tienen allí, comenzando en la hoja número 2, que dice escatología bíblica, ¿no? ¿Lo tienen allí? Y tenemos el primer punto, una introducción. Y vamos a definir lo que significa esa palabra y este tema, escatología bíblica. La palabra escatología deriva de dos palabras en griego, escato y logía. Estudio es logía, logo, y escato significa las cosas del porvenir, escatología. Y es la rama de la teología bíblica que trata los estudios de los discursos proféticos bíblicos acerca de los acontecimientos del futuro y del fin de los tiempos. Nuestro estudio incluye la consideración de todo lo que era futuro en el momento de haber sido escrito. ¿Comprenden eso? Por eso vamos a comenzar desde Génesis y vamos a dar un pantallazo general de lo que la Biblia anuncia y por supuesto vamos a llegar a Apocalipsis y considerar varias cosas allí. No queremos arrancar como comúnmente podríamos arrancar hablando de profecía bíblica, hablando del próximo evento que ha de suceder, el arrebatamiento de la iglesia, las bodas del Cordero, el tribunal de Cristo, la tribulación. Queremos arrancar desde el principio, porque saben, desde el principio Dios habló. Hay profecía en el Génesis y sobre todo hay promesas en el Génesis. Dios prometió cosas muy importantes a los patriarcas de la nación de Israel, a Abraham, Isaac y Jacob. Así que, si Dios prometió, Dios es fiel y ha de cumplir en el futuro. Algunos cumplimientos todavía están pendientes, hermanos, y en el futuro cumplirá Jehová. O sea que, en base a las promesas y a las profecías de la Biblia, vamos a armar todo el esquema y el programa profético de eventos que Dios anuncia en su palabra profética. Diría el apóstol Pedro, la palabra profética más segura, la Escritura, los escritos bíblicos. En primer lugar, la definición de escatología. Queda claro entonces qué es, ¿no? En segundo lugar, la importancia del estudio escatológico. ¿Saben? Es un tema poco tratado en nuestras iglesias y en nuestras escuelas dominicales o escuelas bíblicas. Demanda su tiempo, demanda su estudio profundo y largo, pero tiene una fundamental importancia. Incluso algunas personas, algunos hombres y mujeres, algunos maestros, algunos escritores, piensan que tiene poca importancia este tema. Más importancia tiene otras doctrinas y la vida cristiana. Bueno, no podemos medir la importancia que una cosa tiene sobre la otra, no podemos descuidar la vida cristiana, obviamente, pero la profecía bíblica tiene un gran lugar en la Escritura y tiene mucha importancia, hermanos, mucha importancia. Miren, en primer lugar vamos a considerar la razón de este estudio. Lo tienen ustedes allí en el apunte, fíjense, la razón de este estudio. ¿Por qué debemos estudiar estos temas y doctrinas? ¿Por qué? Bueno, hay algunos que se pasan al otro extremo, ¿no? Viven estudiando simplemente estas cosas y tienen datos y libros de una forma y de la otra. Bueno, tampoco hay que irse al otro extremo, pero es importante estudiar este tema, la razón de este estudio. ¿Por qué debemos estudiarlo? Bueno, en primer lugar, porque la naturaleza humana lo requiere.
Tenemos incertidumbres, hermanos, en la vida. Hay cuestionamientos que la gente se hace. ¿Qué pasa con mi vida? ¿Qué va a pasar con la muerte de nuestros seres queridos? En esta vida terrenal tenemos incertidumbres y necesitamos esperanzas. Por eso la importancia de estos estudios. Miren, tener cierto interés por las cosas que vendrán en el futuro no es nada nuevo. Los antiguos ya lo tuvieron. Un ejemplo clave, Daniel 2:29. Vamos a leer un versículo allí. Miren, es la inquietud, o fue la inquietud, del gran rey Nabucodonosor. Era joven, comenzaba su reinado, y aquella noche prácticamente no pudo dormir pensando en lo que habría de suceder en el futuro. Fíjense lo que leemos allí en Daniel 2:29. Daniel le dice al rey, Dios le había mostrado el sueño y se lo iba a interpretar, un sueño profético que había tenido, una visión profética que había tenido Nabucodonosor, el gran rey. Daniel recibe ese sueño, se lo va a interpretar al rey y le dice así Daniel a Nabucodonosor, capítulo 2, versículo 29, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. ¿Se dan cuenta? Es un poco de ansiedad, de incertidumbre en la vida, y aún los más importantes reyes y las personas más adineradas también tienen esas inquietudes. Aquí tenemos el ejemplo claro y clave. Nabucodonosor, rey, estando en su cama real, sumamente confortable, tuvo esa inquietud. La gente de hoy también la tiene, nosotros también la tenemos. Entonces la naturaleza humana necesita saber lo que ha de acontecer, lo que Dios ha anunciado. El versículo, lo leemos por completo, dice, estando tú, oh rey, en tu cama, te vinieron pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Y el que revela los misterios, Dios, te mostró lo que ha de ser. Tan bueno y tan lindo, hermanos, leer todo Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, 9, etcétera. Capítulos de profecía bíblica. Dios, el Dios del cielo, ha revelado los misterios, no solo en el libro de Daniel, sino en el resto de los libros de la Biblia también. Así que, en primer lugar, la naturaleza humana lo requiere. Así como Nabucodonosor tenía esa inquietud, todos los seres humanos tenemos esa inquietud, y Dios lo sabe. En segundo lugar, Dios lo requiere. Leemos en Isaías 44, por favor. Isaías 44. Dios lanza un desafío allí en Isaías 44. Miren, podríamos leer varios pasajes paralelos y parecidos aquí en Isaías a partir de capítulo 40, 41. Por ejemplo, 41, 21 al 24. Esto, si quieren anotarlo rapidito, Isaías 42, 9, Isaías 44, 24 al 26, tengo que ir un poco rapidito, ¿no? Isaías 48, 3 al 8, asuntos similares a los que ahora vamos a leer. Leemos allí en Isaías 44, versículo 6. Así dice Jehová, Rey de Israel, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y aquí viene el desafío de Dios. ¿Y quién? ¿Y quién? Fíjense, versículo 7. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo, dice Dios, desde que establecí el pueblo antiguo. A ver, que se levante alguien, algún adivinador, algún profeta, algún agorero, a ver, que se levante alguien en el nombre de otro Dios o en el nombre de otra religión. Dice, terminando el versículo 7, anúncienles lo que viene y lo que está por venir. Este es un gran desafío del Dios de la Biblia, hermanos. Es que Isaías, guiado por el Espíritu Santo, está mostrando la magnificencia de Dios, la capacidad, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, para anunciar lo que ha de venir, para ponerlo en orden
delante de sí mismo y anunciarlo Él. Dice, ¿cómo hago yo? ¿Y desde cuándo? Desde que establecí el pueblo antiguo. ¿Saben cuándo es eso? ¿Cuándo Dios estableció el pueblo antiguo, el pueblo de Israel? Desde Moisés, desde cuando salieron de Egipto, desde el Éxodo. Bueno, ¿saben qué está diciendo aquí Isaías y qué está diciendo el Espíritu Santo que inspiró esta escritura? Que Dios comenzó a revelar y quedó por escrito desde los escritos de Moisés. Que no nos falta ningún libro previo. Dios comenzó toda esta revelación profética desde los escritos de Moisés, desde cuando estableció el pueblo antiguo y lo sacó de Egipto y lo trasladó allí rumbo hacia la tierra prometida. Y Moisés en todos esos años escribió el Pentateuco. Desde entonces Dios comenzó a proclamar lo venidero, a declararlo y a ponerlo en orden. 3 conceptos muy importantes: proclamar lo venidero, declararlo y ponerlo en orden. Saben, estudiando este tema, nosotros vamos a tratar, buscando la guía de Dios, por supuesto, de estudiar la profecía y ponerla en orden, entenderla, entender el plan de Dios. Es uno de los desafíos de Dios porque se muestra como el gran Dios incomparable e insuperable ante toda otra forma de religión y de adivinación humana, hermanos. Dice, yo soy Jehová. Fíjense el versículo 6. Dice Jehová, Rey de Israel, yo soy el primero y yo soy el postrero y fuera de mí no hay Dios. Interesante esto también, porque en el Apocalipsis estos títulos se los adjudica el Señor Jesucristo. Así que el Señor Jesucristo es también Dios. Bueno, seguiremos con el tema. Sumamente importante, hermanos. Les digo más. Una de las formas de demostrar que el Dios de la Biblia es el Dios vivo y verdadero es observar cómo la profecía bíblica se ha venido cumpliendo a través de los siglos de manera exacta. Es el desafío de Dios. Y nosotros podemos estudiar desde los libros de Moisés hasta el día de hoy todo lo que se ha cumplido, hermanos, es al pie de la letra. Podemos estar confiados de que sobre la base de lo que ya se cumplió hasta ahora, ha de cumplirse lo que anuncia para el futuro con la misma exactitud. Bueno, la naturaleza humana lo requiere, Dios lo requiere, nuestra esperanza lo requiere. Primera de Tesalonicenses 4:13. Primera Tesalonicenses 4:13. Justo antes de explicarles a los tesalonicenses qué iba a pasar o qué pasaba con los que partían de este mundo y la venida del Señor y el arrebatamiento de la iglesia, Pablo escribe allí en Primera Tesalonicenses, dijimos capítulo 4 y versículo 13, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, los cristianos que han muerto, a eso se refiere, los que duermen. ¿Para qué? Para que no se entristezcan, hermano. Un hermano nuestro ha partido de este mundo, un familiar que era creyente ha partido de este mundo. Esto está escrito para que nosotros no nos entristezcamos como los demás que no tienen esperanza. Esto es un estímulo, un aliento, una esperanza para seguir adelante, hermanos. Esto es algo maravilloso. Por supuesto que pasamos por una etapa de tristeza, de soledad. Extrañamos al ser querido que ha partido de este mundo. Y es bueno ese tiempo como de luto, de sentir la ausencia del hermano y del familiar querido. Pero este es un consuelo extraordinario. Hermanos, nuestra esperanza lo requiere y es bueno estudiar estas cosas porque avivará esa fe interior, esa esperanza que tenemos en Dios. Así como el Padre resucitó al Señor y lo ascendió hasta la gloria y le dio allí nombre sobre todo nombre y lo sentó a su diestra, de la misma manera nos resucitará a nosotros con Cristo y resucitará a todos los que durmieron en Él. Algo maravilloso, ¿eh? Aviva nuestra esperanza. Y eso es muy bueno, necesitamos eso. Punto D. Jesucristo remarcó su importancia, la importancia de estudiar los eventos del porvenir. Juan 16,
Evangelio de Juan, capítulo 16. El Señor Jesucristo remarcó su importancia. Aquella última noche que estuvo con ellos, aquella noche en que participó de la última cena juntos, les dio palabras de mucho consuelo, estímulo, y en el Evangelio de Juan tenemos mucho material acerca de cómo les alentó, los consoló y les prometió la venida del Espíritu Santo. Juan 16, el Señor dice así, Juan 16, 12, aún tengo muchas cosas que decirles, pero ahora no las podéis sobrellevar. Es decir, aquella noche no estaba para darle toda una clase porque no la hubieran entendido, no la podían sobrellevar. Pero, dice el Señor en versículo 13, cuando venga el Espíritu de verdad, y eso es la venida del Espíritu Santo, Él, el Espíritu, os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cómo leímos recién? ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo en las mentes y corazones de los apóstoles? Os harán saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Y mis queridos hermanos, fueron los apóstoles y algunos colaboradores que escribieron el Nuevo Testamento, desde Mateo hasta Apocalipsis. El Señor delegó en ellos esa tarea para beneficio espiritual de nosotros, la escritura del Nuevo Testamento. Aquella noche no les podía seguir enseñando y explicando, porque no era el momento, pero Él habría de morir, resucitar y ascender al cielo. Y después el Padre y el Hijo habrían de enviar el Espíritu Santo a nuestros corazones, en aquel momento a los apóstoles, y ellos habrían de saber, por revelación del Espíritu Santo, lo que habría de venir, y habrían de escribir el Nuevo Testamento. Así que el Señor remarcó la importancia de estudiar estas cosas. Punto E, estamos viendo el porqué, la razón de este estudio. Punto E, ¿sabe una cosa? Pablo enseñaba estos temas a los nuevos convertidos. Yo me he encontrado con hermanos y he charlado amigablemente y los respeto, pero algunos tienen la opinión de que no debemos enseñar estas cosas de escatología o de profecía bíblica a los nuevos convertidos. Sin embargo, yo creo que es un error. Sí debemos hacerlo. El nuevo convertido, y fue en mi experiencia cuando yo me convertí en 1978, me leí varios libros de profecía bíblica porque me apasionaba el tema. Obviamente después estudié en el instituto, fui profesor en el instituto y sigo siendo conferencista. He estudiado y enseño todas las doctrinas de la Biblia, los libros de la Biblia, y no me aboco solo a un tema. Se los dije al principio, ¿no? Pero el punto principal es este. Pablo lo enseñaba a sus nuevos convertidos. ¿Cómo puedo afirmar esto? Bueno, leyendo 2 Tesalonicenses 2:5. 2 Tesalonicenses 2:5. Mientras vamos buscando allí y se escucha el ruidito de las páginas de la Biblia, déjeme decirle que la obra en Tesalónica comenzó en Hechos 17. Pablo predicó por espacio de 3 semanas, 3 sábados dentro de la sinagoga. Muchos judíos se convirtieron, pero después se armó un gran lío. Los que no querían recibir ese mensaje expulsaron a Pablo y corría riesgo su vida, tuvo que huir de noche. O sea que no estuvo más de 3 o 4 semanas Pablo predicando y haciendo discípulos, porque hizo una tarea intensiva. Nuevos convertidos, creyentes de 1 semanita, 2 semanitas, 3 semanitas, a lo sumo 4. ¿Con un fundamento previo de conocimiento en el Antiguo Testamento? Sí, porque se convirtieron en la sinagoga. Por lo tanto, esos judíos tenían un conocimiento previo de la palabra, pero nuevos convertidos al fin. Y fíjense lo que dice 2 Tesalonicenses 2:5. Dice, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Miren, si leemos los versículos anteriores, versículo 2 habla del día del Señor, del hombre de pecado, el anticristo, el hijo de perdición,
que se levantará contra Dios, todo tema del futuro, aún de nuestro futuro. El día del Señor, el anticristo, todavía no llegó. Y él se los enseñaba en aquel entonces. Lo dice clarito el versículo 5. ¿No os acordáis, tesalonicenses, que cuando yo estaba todavía con vosotros, Hechos 17, 4 semanas, nuevos convertidos, cuando yo estaba todavía con vosotros, os decía esto? Conclusión, Pablo le enseñaba esto a los nuevos convertidos. Así que esta es la razón para este estudio. ¿Por qué debemos estudiar? Bueno, habría varias razones más, pero básicamente nuestra naturaleza humana lo necesita. Dios lo requiere, nuestra esperanza lo requiere. Necesitamos esperanza, saber de dónde venimos y hacia dónde vamos. Jesucristo remarcó su importancia y Pablo lo enseñaba a los nuevos convertidos. Así que dispongámonos a estudiar estas cosas. En segunda instancia, vamos a ver la responsabilidad de este estudio. ¿Me siguen allí en el apunte? Fíjense, punto número 2. ¿Cómo debemos enfrentar estos estudios? Bueno, de una manera seria, de una manera devota, devocional. En primer lugar, en comunión íntima con Dios. Tenemos el ejemplo de Abraham, que llegó a ser amigo de Dios. En Isaías 41:8 dice eso, no en el Génesis. Pero en Isaías 41:8 dice que llegó Abraham a ser llamado amigo de Dios. Tuvo una comunión tan íntima con Dios. ¿Y saben una cosa? Dios quiso compartirle sus planes. Le dio grandes promesas a Abraham, Dios. Cara a cara, hablando con Abraham. Y en un momento, en Génesis 18, cuando viene el Señor con 2 ángeles y van a evaluar la situación en Sodoma, para ver si la ciudad había llegado al colmo del pecado y si la iban a destruir o no. Los ángeles van hacia Sodoma, Abraham queda conversando con el Señor. Y dice Dios, siendo que Abraham va a ser heredero de las promesas y mandará a su descendencia que aprenda de Jehová, etcétera, etcétera, ¿no habría yo de mostrarle mis planes? Por favor, lo dije en mis palabras. Vamos a leer en Génesis 18. Génesis 18. Esta es una importante actitud con la cual estudiar estos temas, en comunión con Dios. Génesis 18, versículos 17 y 18 dice, Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová. ¿Se dan cuenta? Dios dice, ¿se lo voy a encubrir? No, se lo voy a contar. Dios nos quiere comunicar sus planes, hermanos. Tenemos que estar allí en comunión con Dios. Miren, lo mismo pasó con grandes hombres de Dios. Por ejemplo, Daniel. A Daniel Dios le llama el amado. Juan es llamado el amado también. Lo vemos allí en el Evangelio de Juan. Y también en Apocalipsis hay escenas donde el Señor tiene un amor profundo por su siervo. Miren, en Daniel 9, 10, 11, 12, el ángel del Señor, el Señor mismo atiende a este ancianito. Daniel ya tenía 85 años por lo menos de edad. Y lo atiende de manera especial. Y en Daniel 9 va el ángel Gabriel a explicarle una visión y le dice, vine porque tú eres muy amado, Daniel. Y al ancianito Juan, porque el Apocalipsis se escribió aproximadamente en el año 96. Y Juan era uno de los discípulos del Señor, uno de los más jovencitos tal vez, pero debe haber estado en los 90 años de edad. A Juan el amado también le da una gran revelación. ¿Se da cuenta, hermano? Cuando más íntima sea nuestra comunión con Dios, mejor podremos aprender la palabra profética más segura, la Escritura. No estoy queriendo decir que Dios nos va a revelar cosas nuevas. No, vamos a poder profundizar lo que ya le ha revelado a Daniel, a Juan, a todos los profetas. Y eso es algo maravilloso, hermano, maravilloso, conocer el plan de Dios. ¿Cómo debemos enfrentar estos estudios? En comunión íntima con Dios. En segundo lugar, en expectativa, porque Dios nos quiere compartir sus planes. Amós 3:7, ¿sabe lo que dice allí? Jehová dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que haga saber su secreto a sus siervos los profetas.
Así que, hermanos, leyendo y estudiando Joel, Jonás, Amós, Sofonías, Jeremías, Isaías, Ezequiel, Daniel, vamos estudiando los planes y los anuncios de Dios. Y Dios no hará nada sin hacer saber su secreto a sus siervos, los profetas. ¿Qué le parece? Y nosotros podemos interiorizarnos de esos planes y secretos en la palabra revelada de Dios, en expectativa, pero en reverencia. Isaías 66, Jehová mirará al que tiembla ante su palabra. Jehová mirará al que tiembla ante su palabra. Por favor, fíjese, Isaías 66. No podemos tomar esto livianamente, ni este estudio ni ningún otro estudio bíblico. Isaías 66 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas las cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero, fíjese, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. ¿Y qué? Y que tiembla ante mi palabra. Hermanos, esa debe ser nuestra actitud. No lo tomemos livianamente, tomémoslo en reverencia. Además, en santidad. En Daniel 1:8 dice que Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey que era ofrecida a los ídolos y a los dioses de Babilonia. Y Daniel dijo, esto no es para mí. ¿Saben una cosa? 18 años tenía Daniel cuando hizo ese compromiso con Dios de no contaminarse con la idolatría de Babilonia. Y Dios sostuvo su vida y lo puso en alto allí, en la corte de los reyes de Babilonia y de Persia, por más de 70 años, hermanos. Y le dio grandes revelaciones. ¿Por qué? Por su decisión de santidad. Propuso en su corazón no contaminarse y tuvo una continuidad en su vida de devoción y de comunión con Dios. Nosotros debemos hacer lo mismo. No vamos a estudiar solo información profética y acumular libros y conocimientos. No debe ser así. En reverencia, en expectativa, en santidad, en comunión íntima con Dios. De esa manera debemos estudiar la escatología bíblica, la profecía bíblica. Algunos riesgos enfrentando este estudio. Allí en la página 3. ¿Qué debemos evitar al estudiar este tema? Bueno, debemos evitar estudiar solamente por curiosidad. A ver, y me lleno de información. Este piensa de una manera, el otro de otra, todo curiosidad simplemente. No. Está escrito en Hechos 17 que los griegos solo se interesaban en oír o decir algo nuevo. Cuando Pablo llegó a predicar el Evangelio a Atenas, lo llevaron al Areópago y lo hicieron predicar a ver qué nuevas traía este nuevo predicador. Solo se interesaban en oír, nada más, y decir algo nuevo. Che, ¿viste? Algo nuevo. Y así yo soy también. Muchos seres y periodistas, sobre todo, van comunicando ese deseo de oír y decir algo nuevo. No, nosotros no vamos a estudiar la profecía bíblica solo para eso. Riesgos de este estudio. ¿Estamos? Número 2, segundo riesgo, debemos evitar perder el objetivo, perder el enfoque de la profecía. ¿Saben una cosa? La profecía bíblica es cristocéntrica. Apocalipsis 19:10 dice que el espíritu de la profecía es Jesucristo. Él, hermanos, es el más glorioso y principal protagonista de la profecía bíblica, el Señor Jesucristo. No perdamos nunca el enfoque. Vamos a ver cómo Él vino, nació, creció, predicó, fue rechazado, fue crucificado, murió, resucitó, ascendió al cielo. Y la Biblia dice que regresará, juzgará, reinará. Y aún en los juicios finales Él será juez. Él es el principal protagonista y el más glorioso protagonista de los anuncios proféticos de la palabra de Dios. No perdamos el objetivo. La profecía es cristocéntrica. Muchos van tratando de ver quién será el anticristo. Otros van viendo detallecito acá, detallecito allá. No perdamos el objetivo.
La profecía bíblica es cristocéntrica. Tercer riesgo, tener prejuicios o preconceptos sobre el tema. Bueno, estudiemos la Escritura tal como fue presentada, abramos nuestra mente y corazón. Y en cuarto lugar, los resultados de este estudio. Luego de todas estas clases que vamos a tener, algo tiene que pasar en nuestras vidas, ¿no? La exposición de tus palabras alumbra, dice el texto, dice la palabra de Dios. Impacta nuestras vidas. ¿Cómo me afectará personalmente? Me tiene que afectar. ¿Saben una cosa? Yo di esta materia 17 años en el Instituto Bíblico, 17 veces seguidas. Cuando salí del instituto para trabajar con BBN, en estos últimos años, la di una vez más a todo este tema y esta rama de la teología, en México. Y esta es la siguiente vez. Siempre Dios tiene algo nuevo para decirme. Resultado de este estudio, ¿cómo te va a afectar a ti o a usted? ¿Lo va a estudiar por primera vez? Bueno, yo ya lo repasé varias veces. Pero hermano, sea como sea, tiene que impactar en nuestros corazones. Tiene que impactar. No tiene que ser solamente información. Aquí dice en el apunte, fortalecerá mi persona para la obra del ministerio. Uno comienza a leer los primeros capítulos de Ezequiel y además de encontrarse con toda una descripción muy rara de la gloria de Dios que se acerca a Ezequiel, se encuentra con un muchacho de 30 años absolutamente entristecido y amargado. A los 30 años él tendría que haber comenzado a ser sacerdote en el templo y de allí lo habían arrancado para ser un exiliado allá en Babilonia. Era un muchacho amargado. Él mismo lo dice, fui en la amargura de mi espíritu, el Espíritu Santo me tomó y fui en mi amargura, dice. Pero, ¿saben? En los primeros capítulos de Ezequiel, Dios se toma el trabajo de atender y de obrar, trabajar en la vida de aquel que iba a ser un gran profeta, Ezequiel. ¿Y saben una cosa? Dios quiere trabajar así también con nosotros, por medio de la palabra, en nuestra mente y en nuestro corazón. Explicarnos, mostrarnos, edificarnos y motivarnos a ser siervos del Señor. Usted puede leer así en Ezequiel 3, cómo Dios trata con este muchacho triste y amargado. Ezequiel capítulo 3, versículos 1 al 4, y también cómo trata en Apocalipsis con Juan de manera parecida. Le da a comer un librito, a ambos les da a comer un librito. Se alimentan, es una figura de alimentarse con la palabra de Dios, quedar fortalecido para seguir hablando, para seguir profetizando. Así que sí o sí, este estudio nos tiene que fortalecer para la obra del ministerio. Amén. ¿Cuántos de ustedes están interesados en servir al Señor? ¿O ya lo vienen haciendo y quieren hacerlo más y mejor? Bueno, muy bien, amén. Estos estudios no tienen que ser solo información, tienen que fortalecerme, porque no es fácil, y tienen que motivarme para la obra del ministerio. Lo ha de hacer el Señor. En segundo lugar, este estudio me animará cuando en 1 Tesalonicenses 4, Pablo les explica cómo el Señor resucitará a los muertos en Cristo y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos para recibir al Señor en el aire. Termina diciendo en el versículo 18, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. No es solo información, es aliento para la vida, es esperanza, es motivación. Ese será el resultado de este estudio. En tercer lugar, pondrá mayor paz en mi corazón. En Juan 14, la última noche, los apóstoles estaban tristes. Y el Señor les dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, porque quiero que donde yo esté, vosotros estén conmigo. Hermanos, nos dará paz en el corazón. Y en un momento el Señor dice, mi paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da, se las doy a ustedes. Paz. En medio de todo un lío nacional, internacional, familiar y mundial, nosotros podemos tener paz por el conocimiento de la palabra de Dios y sus planes y su potencia, su poder. Y en último lugar, purificará mi vida y la tuya también, hermanos. Porque dice 1 Juan 3:3 que el que tiene esta esperanza
¿qué pasa? Se purifica a sí mismo. El que no estudia estas cosas, las ignora. Pero el que va estudiando de la venida del Señor y ama su venida, se va dando cuenta de lo pasajero transitorio de este mundo, se da cuenta de lo vergonzoso de este mundo y el poco valor que tienen las cosas del mundo, y dice, el que tiene esta esperanza se va purificando a sí mismo, así como Él es puro. La obra es de la palabra de Dios, la obra es del Espíritu de Dios, la obra es del Señor en nuestras vidas, hermanos. Así que esta es la introducción a nuestro estudio. De esta manera vamos a acercarnos a este estudio bíblico. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuando un poco esta introducción, hay un punto importante que es la hermenéutica de la escatología. ¿Lo repito? Un punto importantísimo en la introducción a este tema es la hermenéutica de la escatología. Bueno, palabras raras, ¿no? ¿Qué es esto de hermenéutica? Bueno, sencillamente la hermenéutica es la ciencia o el arte de la interpretación de textos. ¿Estamos? El verbo griego hermeneo es interpretar. Y de allí viene esta palabra hermenéutica, es la interpretación correcta, en este caso de la Escritura y en este caso específico de la escatología. Interpretación. ¿Saben? Nos podemos equivocar al interpretar la Biblia. Peor aún, si alguno quiere manipularla o torcerla, puede hacerle decir a la Biblia lo que él quiere. Por eso vemos en la calle los testigos de Jehová usan Biblia, los mormones usan Biblia, los católicos usan Biblia, los protestantes usan Biblia, los evangélicos carismáticos usan Biblia, los evangélicos de allá, los bautistas, todos usamos Biblia. Pero ojo, hay tantas variantes y tanta confusión que el título en la puerta ya vale poco. El asunto es ver, de enfocar e interpretar correctamente el texto bíblico. Y para eso debemos tener ciertas reglas y ciertas pautas claras. ¿Lo tienen allí en el apunte? ¿Me siguen? Hoja 3. ¿Cómo debemos interpretar los pasajes proféticos? Bueno, en primer lugar les quiero aconsejar un libro bastante grande y un libro que fue escrito hace varios años por un gran hombre de Dios, el doctor Dwight Pentecost. Digamos que en este tema de escatología bíblica es un clásico. Escatología bíblica, el libro se llama Eventos del Porvenir, por el doctor Dwight Pentecost. En ese libro, los 4 primeros capítulos tratan precisamente de la hermenéutica bíblica y la hermenéutica bíblica enfocada sobre la escatología. ¿Cómo interpretar correctamente? ¿Cómo tener cuidado? Vamos a ver rápidamente 7 conceptos básicos a tener en cuenta para una sana interpretación. ¿De acuerdo? Y vamos a ir rapidito. ¿Ustedes me siguen allí con el apunte? Nos ayuda a tener el apunte. Punto número 1. Debemos interpretar correctamente las palabras de la Biblia. Las palabras. Debemos cuidar de asignarles el significado y uso común del momento y lugar en que fueron escritas. Les digo algo básico y fundamental. Necesitamos una buena traducción. Partamos de esa base. Yo desde siempre uso la Reina Valera 1960. Creo que es una buena traducción. Les aclaro, no existe la traducción perfecta. Hay varias traducciones que podríamos usar para estudiar, pero bueno, es bueno en un estudio grupal tener la misma Biblia o la misma versión para seguir los textos tal como son, o tener el mismo texto, ¿no? Y a partir de una buena traducción, hermanos, interpretar bien las palabras. Miren, ahí tenemos un listado de palabras importantes en cuanto a la escatología. Por ejemplo, Día de Jehová, que en el Nuevo Testamento se le llama Día del Señor. Los profetas hablaron del Día de Jehová. Aquí el Día de Jehová viene, el día de ira, fuerte angustia, tribulación, etc. El Día de Jehová, ¿qué significa? Bueno, vamos a ver un poco de eso. En realidad no es un día de 24 horas,
es el tiempo y la ocasión en el futuro cercano, creo yo, en que Dios intervendrá en el mundo como nunca antes, con tremendos juicios que podríamos llamarles apocalípticos. Se prolongará con la venida del Señor, los juicios y el comienzo de su reino en la tierra. El día de Jehová, ese es el término en el Antiguo Testamento que fue escrito en hebreo, Jehová. Ese es el término día del Señor en el Nuevo Testamento que fue escrito en griego y en castellano lo pusieron Señor. Pero debemos interpretar bien de qué se trata. En segundo lugar, ustedes tienen la palabra tribulación. Se usa en el Nuevo Testamento. ¿Qué significa? Una gran presión, una gran angustia, una gran tensión sobre la gente. Y se usa de dos maneras, por lo menos de dos maneras. Uno es las tribulaciones que podemos pasar en esta vida, y algunas son fuertes, y en algunos momentos en el Nuevo Testamento se habla de tribulación fuerte porque había fuertes problemas y crisis con la predicación del Evangelio en el libro de los Hechos, y también persecuciones de parte del Imperio Romano. Primera de Pedro habla mucho de pruebas, porque fue escrito, se estima, bajo la primera persecución romana, y el libro de Apocalipsis bajo la segunda persecución romana. Tribulación, en ese sentido, pero también tiene otro sentido. Es la tribulación y la gran tribulación. En Mateo 24 el Señor habla de la gran tribulación que vendrá sobre el mundo entero. Angustia cual nunca hubo en el mundo desde que fue creado, ni la ha de volver a ver. Algo especial. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que entender a las cosas. Tenemos que entender cuando leemos tribulación. Otra palabrita importante en nuestro estudio, entender que en cierto lugar de la Escritura, ¿qué significa la palabra semanas? En Daniel capítulo 9, el ángel Gabriel viene y le da toda una profecía a Daniel que marca los plazos de Dios para las dos venidas del Mesías a Israel, a Jerusalén y al templo. Los plazos. Y se lo marca en forma de semanas. Pero uno va estudiando cómo fue la historia y evidentemente se da cuenta de que la palabra hebrea semanas, que implica un conjunto de 7, no se refería a días, sino que se refería a años. Otra palabra que debemos interpretar bien. Punto 1, debemos interpretar bien las palabras. Lo mismo la palabra reino y rey. Se aplica en un sentido el reino aquí y ahora, y se aplica en otro sentido futuro, lo vamos a estudiar, tenemos que ver bien, porque Cristo reinará sobre la tierra. Y el Apocalipsis dice que lo hará por 1000 años y luego habrá otros acontecimientos que estudiaremos ya terminando todos estos temas. Reino, rey. La palabra Israel y la palabra iglesia. Nunca confundan, hermanos, estos dos pueblos. Una cosa es Israel, la descendencia de Abraham, Isaac, Jacob, sus 12 hijos, sus 12 tribus, los judíos, Israel. Y otra cosa es la iglesia de Dios, el conjunto de judíos y gentiles que hemos recibido a Cristo como Salvador y hemos sido bautizados en un cuerpo, una asamblea en formación con destino celestial. Nunca confunda a Israel con la iglesia. En una lectura rápida de las Escrituras nos damos cuenta de las diferencias, no lo debemos confundir. Otra palabra, la palabra Jerusalén, Sión. A veces entramos a cantar en forma devocional y pensamos que Sión es la iglesia y entramos a la presencia en Sión porque dice algún salmo por ahí y lo aplicamos. Pero no olvides, Sión es un monte allí, una montaña, un cerrito, como dirían acá en el norte argentino, en Jerusalén. Y es allí, Sión, Jerusalén, no lo mueva de allí. Y es clave Jerusalén en la profecía bíblica, hermanos, no lo debemos confundir. Bueno, y hay otras palabras, templo, tribunal, que a su tiempo estudiaremos. Debemos también entender algo importante, miren, y les voy a poner algunos ejemplos. Las palabras, aunque sean en un mismo idioma, en el nuestro, castellano, ¿sí?, a veces toman diferentes significados y forma de expresión según la zona o país en que son usadas. Creí que era oportuno poner algunos ejemplos, Lo tienen en la hoja 4.
Un mismo objeto puede ser designado con diferentes palabras. Ahora, ¿me siguen? Me salí un poco de la Biblia para ver en el idioma castellano cómo a veces nombramos de forma diferente las cosas. A lo que en Buenos Aires llamamos auto o automóvil, en gran parte de Latinoamérica se les llama carro. El carro. Fíjese qué diferencia. En Argentina nosotros a los micros de larga distancia, de esa manera vine yo a Córdoba, en un micro de larga distancia, le llamamos precisamente micros, o le llamamos ómnibus. En Uruguay o en Chile le llaman bus, en Bolivia le llaman flota y en México le llaman camión. Estuve en Bolivia, viajamos en estos micros de larga distancia y fue muy larga la distancia. ¿Y en qué van? ¿En qué van ustedes? Decía el grupo. Y nosotros vamos en flota. Ah, bueno, ¿en flota? Sí, en micro. Y en México íbamos por una de las carreteras de México con un amigo que me había invitado a unas reuniones, íbamos en su coche y ¡bum!, nos pasó así un micro blanco, grandote. Y dice, ¿y cómo pasó ese camión? Y yo lo miré y dije, ¿camión? Sí, dice, así se le llama acá. Ah, estoy hablando no de otro idioma, hermano, estoy hablando de castellano, pero distintos países, diferente acepción de palabras, ¿se da cuenta? ¿Cuánto más la Biblia, que fue escrita en 3 idiomas diferentes y en distintos siglos, en distintos imperios, el egipcio, en la tierra prometida, el imperio babilónico, el imperio persa, el imperio romano? Cuidado con las palabras. Otro ejemplo puse allí en el apunte. En Argentina un niño se le llama niño, ¿no? O pibe. En Uruguay se le llama botija. En Santa Cruz de la Sierra se le llama pelado. Un niño de 8, 9, 10, 11 años dice un peladito. ¿Qué? ¿Un peladito? Bueno, está bien. Y en México se le llama un chavo. Un mismo idioma, ¿eh? ¿Se da cuenta? También es importante considerar ciertas expresiones y modismos. En Argentina decimos pinchamos una goma. Estuve un mes en México y en una noche íbamos a la iglesia y ponchamos una llanta. Ponchamos una llanta. Me enteré que se llamaba así. Para nosotros la llanta es el metal de la rueda, ¿no? Esa noche ponchamos una llanta. Para mí era pinchamos una goma, en idioma argentino. ¿Se dan cuenta del valor de las palabras? Tenemos que tener tanto cuidado con esto. Bueno, yendo un poco a la Biblia, con una misma palabra se puede designar diferentes cosas. Por ejemplo, la palabra león. Usted lo busca en Proverbios 30:30 y se refiere al animal, al león. Usted lo busca en Daniel 7:4 y es la imagen de Babilonia. Usted lo busca en Primera de Pedro 5:8 y dice que el diablo anda alrededor nuestro como león rugiente, tratando de ver a quién devora, ¿eh? Pero en Apocalipsis 5, el Señor es el león de la tribu de Judá. Entonces, la misma palabra la tenemos que tratar con cuidado en su propio contexto. Estudiar con cuidado las palabras. Dice el apunte, así pues las palabras deben ser interpretadas literalmente en el sentido usual y natural de los tiempos en que fueron escritas, pero considerando el contexto en que aparecen y el trasfondo en que fueron usadas. Sin duda, hermanos, que interpretar las Sagradas Escrituras, la profecía bíblica, es una tarea delicada, ¿no? Punto número 2. Debemos interpretar el contexto de donde suceden las palabras o ciertas frases. Es fundamental considerar los versículos cercanos al texto en cuestión, los anteriores y los posteriores, como también el enfoque del libro en que están. De otra manera, corremos el riesgo, se le puede hacer decir cualquier cosa a la Biblia o pensar que se contradice. Por ejemplo, en el Salmo 139 y versículo 12 habla de la omnisciencia de Dios, el todo conocimiento, el todo poder de Dios. No me puedo esconder de ti. Y dice, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Salmo 139, 12. Pero voy a Primera de Juan 1:5 y dice que Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. Entonces, ¿la Biblia se contradice? No, son contextos diferentes, habla de cosas distintas, ¿sí?
Otra cosa, y esta se la quiero mostrar, Romanos capítulo 9. Dicho sea de paso, hermanos, se los comparto. Por muchos años enseñé Romanos y soy un apasionado de Romanos. Capítulo 9 es uno de los capítulos más difíciles del Nuevo Testamento para interpretar. En Romanos 9, 18, fíjese lo que dice el apóstol Pablo. Romanos 9, 18. De manera que Dios, de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Romanos 11:32. 11:32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¿Cómo? Pero en un texto me dice, 9:18 me dice que de quien quiere tiene misericordia y el que quiere endurecer, endurece. Y en el 11:32 dice que quiso tener misericordia de todos. ¿Cómo lo entiendo? ¿Se contradice Pablo? No se contradice. Este será tema de otro tiempo de estudio, pero hay que considerar lo que viene diciendo en el capítulo 9 y considerar lo que viene diciendo en el capítulo 11. Sería una torpeza de un escritor contradecirse y ahí tan cerquita, ¿no? Una de otra. Bueno, tan importante el contexto, hermano, tan importante. Miren, muchos malinterpretan pasajes de profecía bíblica, como por ejemplo Mateo 24:13. Vamos a buscarlo, Mateo 24:13. Dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Mateo 24:13. Mas el que persevere hasta el fin será salvo. Y ahí viene alguien que leyó esta frase y dice, ve hermano, se pierde la salvación, hay que perseverar hasta el fin. Y momentito, hagamos un estudio de Mateo 24 y no me tome una frase descolgada y fuera de contexto. Importantísimo, importantísimo. Lo mismo textos como Mateo 25:12. Mateo 25:12 dice, de cierto os digo, no os conozco. ¿Cómo ubicamos eso? Mateo 25:15 al 30, la parábola de los talentos, y cómo al último que no hizo trabajar su talento, lo arrojó a las tinieblas de afuera. Pero entonces, ¿qué? El Señor nos da talento, y si no hacemos trabajar el talento, nos va a arrojar del infierno. No. Mateo 24 y 25 habla del regreso del Señor y cómo va a juzgar a su pueblo Israel. No lo confunda, lo vamos a ver. Inclusive, más la parábola de las ovejas y los cabritos muchas veces es tomada para enseñar salvación por obras. No, vamos a ver cómo es eso. Por último, hay otros textos que podemos observar. 1 Timoteo 2:15, 1 Timoteo 2:15. Fíjense, se salvará la mujer engendrando hijos si permaneciera en fe, amor y santificación con modestia. De este versículo, fuera de contexto, han dicho cada cosa. Que la mujer tiene que casarse, que tiene que tener hijos para ser salva. Los mormones han hecho toda una historieta con esto, hasta han llegado a la poligamia con textos así. No, cuidado. Ya que estamos ahí, 1 Timoteo 4:16. 1 Timoteo 4:16. Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persevera en ello. Pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Pero ¿cómo? ¿La salvación no es por la gracia de Dios? Aquí dice, te salvarás a ti mismo. No, mire el contexto. Viene hablando de apostasía y de errores y de engaños. Timoteo, persevera en la doctrina, porque perseverando en la doctrina, la exhortación y la enseñanza, te salvarás a ti mismo del error y salvarás a los que te oyeren. ¿Ven? Si lo entiendo en el contexto, lo entiendo. Si no, puedo llegar a decir cualquier cosa. Finalmente, ahí ya vamos terminando. 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa o que traza bien la palabra de verdad. Es nuestro objetivo, hermano, con la Escritura y con estos estudios de escatología bíblica. No debe admitirse ninguna explicación, sino aquella que encaja con el contexto donde aparece una palabra o una frase. De esa manera encaramos nuestro estudio, con seriedad, esperando que Dios nos hable con profundidad e interpretando bien las Escrituras, para la honra de Dios y nuestro propio beneficio espiritual. Amén. Vamos a cerrar orando este tiempo. Dios y Padre, gracias por el comienzo de estos estudios.
Gracias, Señor, por esta necesaria introducción para el estudio de la profecía bíblica. Gracias porque tú nos iluminas, nos asistes y te pedimos que nos sigas encaminando hacia una sana interpretación bíblica de estos temas tan importantes. Necesitamos, Señor, estar en expectativa, avivar nuestra esperanza, conocer tus planes en reverencia, en expectativa, en comunión. Porque tú harás grandes cosas y nosotros queremos disfrutarlas de antemano, predicarlas y compartirlas con otros. Gracias por este tiempo, Señor. Te alabamos en nombre de Cristo. Amén.